Hola, queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado de lujo. Como saben, mi nombre es Ivana Aguerre, soy profesora de español como lengua extranjera y mi propósito es que además de aprender los aspectos lingüísticos del español, también puedas aprender sobre esta cultura maravillosa de los países hispanohablantes. Y por eso hoy invité a una persona muy especial. Es una persona que tiene mucho talento, es muy creativo y a través de su trabajo cuenta historias y nos invita a valorar este mundo maravilloso. No voy a revelar todavía de dónde es, pero si les digo que cuando pienso en ese país, pienso en colores, pienso en vida, pienso en mariachis, en Xochimilco, en el calendario azteca, en una comida deliciosa y sobre todo en gente muy generosa, creo que ya habrán adivinado que estoy hablando de México. Y con nosotros hoy está el gran fotógrafo Edgar Holguín. Bienvenido, Edgar. Adelante, te invitamos a nuestra casita. ¿Cómo estás? Hola, 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 buenas noches por allá y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, tenemos que decir que hay una diferencia horaria importante y Edgar Mm. aceptó, lo cual habla de su humildad y de su forma de ser. Así que gracias por estar con nosotros en el Latido Spanish. Y Edgar, siempre antes de comenzar las entrevistas, a mí me gusta preguntarle a mi invitado, en este caso a ti, ¿quién es Edgar? Que nos cuentes un poquito de quién eres tú, lo que quieras compartir sobre ti. Sí, pues soy un fotógrafo radicado en Ciudad de México ya desde hace varios años. Digamos que tuve la decisión de poder renunciar a mi trabajo de oficina para Wow, dedicarme de lleno a la qué bien, fotografía y entonces desde entonces estoy, desde 2017, finales de 2017, estoy en ese ritmo, en ese canal pues dedicarme a lo que realmente me apasiona, ¿no? qué buena decisión, ¿no? ¿Cómo se siente Pues, uno cuando se pues, libera y treme- sigue su pasión? pues ese es el momento como la cúspide de esa decisión, el clímax, pero antes hay toda una preparación porque Claro. renunciar a lo que conocemos como la zona de confort Mm, es algo tremendo, ¿no? Entonces, además en un país, en México, que lleva décadas en vías de desarrollo y que mm, la cuestión económica es complicada para la gran mayoría, pues no es una decisión fácil, ¿no? Ahí me preguntan, oye, ¿y cómo le hiciste para vencer el miedo, para renunciar? Y les digo, no, no, no vencí o sea, no me claro, despojé del miedo, renuncié con miedo, pero bueno, al menos pude, el miedo no me venció, no me paralizó, exacto. renuncié con miedo, pero decidido a lo que quería hacer, ¿no? Claro, luchar por los sueños es hermoso, pero no es fácil, ¿no? Uno tiene que Sí, no, sobrevivir en no, el no. mundo real. Pero estoy Sí, segura sí, sí. que ese camino también te estará reportando muchísimas satisfacciones. Una Sí, cosita, muchísimas, ¿sí? muchísimas, sí. Y también has viajado mucho por el mundo, imagino, has Sí, conocido sí, sí. lugares, personas. Mira, te quería Comida, preguntar, sí, sí, comidas, eso es. Te sí, quería preguntar, ahora que ya acabamos de conocerte un poquito más, ¿cómo sí. nace, a mí me intriga mucho, cómo nace la vocación de fotógrafo, ¿no? ¿En qué momento sentiste que lo tuyo era, también sé que Edgar también es cineasta, bueno, eres un artista muy completo, ¿no? Pero ¿cuándo Sí, sentiste ese llamado de la vocación? ¿Eras chiquito? ¿Fue a lo largo de la vida? ¿Cuándo sentiste que esa vocación se despertaba, ¿no? Dentro de ti? ¿Y cómo se despertó? sí. Pues fue algo curioso, digamos, que se despertó jugando. Fue Ujú. cuando tenía 7 años más o menos, mi mamá me regaló una cámara fotográfica. Ah, ¿de Entonces cuáles? ¿De en ese las de momento, Kodak, de aquellas que tenían? ajá, sí, 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 de análoga todavía de Sí. magazine de rollo. Y yo era Boy Scout en ese momento. Ah, Entonces me tocó incluso estrenarla en un viaje fuera de la Ciudad de México. Y entonces digamos que inició este camino jugando, ¿no? Como suelen comenzar las grandes historias. claro. Pues en ese momento no sabía yo eh, o no podía definir las emociones que me provocaba Ujú, ver una fotografía impresa, ¿no? Yo en ese momento, cuando revelé las fotos 2 o 3 semanas después, me hizo como una sensación
de viajar en el tiempo, ¿no? claro. De la fotografía para mí era como regresar a los momentos en donde estábamos en esa excursión con los Boy Scouts. Muchos años después, bueno, eso pasó cuando tenía 7 años. Acá en México ocurre que los tíos o los padrinos de bautizo, los adultos cercanos, te regalan una moneda los domingos, Ah, cada domingo. y, ajá, en el mejor de los casos, ¿no? No siempre pasa. Claro. Y a eso en México le llamamos dame mi domingo, ¿no? Qué bueno. Entonces yo recuerdo que ahorré muchos domingos y jamás fue posible volverme a comprar un rollo, que en ese Claro. momento no Era era tan carísimo. accesible. Además, una cámara fotográfica no era un juguete que cualquier niño tuviera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la cámara quedó en el olvido, no supe dónde quedó. Y muchos años después, quizás como unos 13 14 años después, eh, fui a una exposición y me encuentro con fotografías inéditas que había hecho Frida Kahlo en un ¡Wow! lapso como de los 12 a los 15 16 años. Era Frida una también, exposición mira, que, fotógrafa. No sabía, ajá, conozco mucho de Frida, pero esa faceta no la conocía. Y era sí, buena sí, fotógrafa, imagino. sí, sí, su papá Guillermo Kahlo, digamos que eh, fue un fotógrafo importante que trabajó para el gobierno en esos momentos y quiero suponer que él enseñó el oficio y Ujú, tenía muy, muy buenas fotografías de lo que era su entorno en ese momento, que era claro. Coyoacán, que era un pueblo, ahora ya está completamente modernizado. Y entonces ver esas fotografías de Frida me conectó con, oye, yo tengo una cámara y claro, pues, a mí me gustó siempre la fotografía. O sea, yo veía exposiciones o fotografías en ese lapso de niño a saliendo de la adolescencia hasta que me encuentro con Frida, pero digamos que la tenía como que, vamos a decir, como si estuviera un poco invisible, ¿no? Entonces, Ujú. ver las fotografías de Frida me tocaron emocionalmente. Llegué a mi casa, busqué por horas la cámara, nunca la encontré y Oh, empecé a buscar cursos de fotografía y mágicamente encontré un taller fotográfico que duró 4 años, que en ese momento había como existía el conato de que fuese una licenciatura porque era dentro claro. de la Universidad de la Ciudad de México, pero bueno, no se logró la matrícula para la licenciatura, pero estuve estudiando ahí 4 años. En los 4 años solamente falté una vez y eso porque unos músicos de Silvio Rodríguez me invitaron Bueno, al con ese Cervantino a motivo hacer fotos. vale la Ah, pena faltar. ajá, en 4 años solo falté una sola vez y fue por eso, justificado. Qué bueno, Y Silvio entonces Rodríguez. Wow. esos 4 años en la universidad me transformaron la vida completamente, ¿no? Así es como llego ya, digamos, de manera profesional a la fotografía. Termino yo esos 4 años en la universidad. Yo creo que 15 o 20 días antes de terminar, me invitaron a participar en una beca para estudiar cine documental. Pues Ujú. termino la fotografía, gano la beca y estoy 2 años estudiando cine. Después, por circunstancias de necesidades y más, me meto a trabajar en una oficina donde comprendo que no es lo mío y empiezo a ahorrar no sé cómo le llaman por Ya no allá eran en México, domingos, ya era de lunes a viernes. ya nada más saben, pero acá digamos que el ahorro anual que tienes tú como trabajador, acá le llaman aguinaldo, no sé allá Sí, cómo le sí, sí, paguen, sí, sí, el igual. aguinaldo, sí, sí. Entonces ahorré los 3 aguinaldos que de los 3 años que estuve ahí, compré mi equipo Qué fotográfico y bien. dije, adiós, ahí nos vemos. Así es Perfecto. como inicio en la La fotografía. aventura. Encontré en esos aguinaldos, en esos diciembre, encontré una gran, gran oferta de casi el 50% en una cámara profesional, que fue mi primer cámara profesional. Y con ese empiezo en 2017 todavía yo trabajando en una oficina. En los fines de semana empiezo a hacer fotos de, de bailarines en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Fui a solicitar permiso porque acá el arte y la cultura es un Claro. tema burocrático absurdo. Entonces fui a pedir permiso, me mandaron muy lejos, me dijeron que no, pero yo no me quise quedar con las ganas. Entonces, de manera clandestina, comencé a hacer fotos en el metro y ese es, digamos, el inicio que tengo yo en todo esto de la fotografía de danza, ¿no? Qué interesante, Edgar. Es precioso escuchar cómo ese camino, esa vocación
se va encontrando, pero también el destino, cuando uno tiene esa pasión, esas ganas, parece que ayuda un poquito, ¿no? Y van Sí, apareciendo sí, sí, personas o situaciones que te van llevando a cumplir ese destino. A mí una cosa que exacto, me sí, gustó mucho cuando estaba mirando tu página es cuando, la frase que dice que la labor del fotógrafo es retratar emociones. Quería hablar un poco de eso. En este momento en el que todo es tan efímero, ¿no? Que todo es selfies y tecnología, sí, el poder de ponerle una imagen a una emoción es enorme. Es casi, diría sí, que vence el paso del tiempo, ¿no? Se vuelve eterno ese momento cuando tenemos una sí, foto que nos recuerda. Que quería hablar un poquito de eso, que nos cuentes un sí. poco qué sientes al retratar esas emociones, cómo es el proceso. Pues mira, debo decirte de manera honesta que en un principio no me doy cuenta de esta, no me gustaría llamarle fórmula porque de pronto podemos eh, eh, encasillarla en algo como muy frío y frívolo incluso. Pero bueno, el resultado de varios ingredientes, al final, perdón, el contenido de varios ingredientes que tú pones al hacer tu trabajo, al final tiene un resultado, ¿no? Entonces yo no me daba cuenta, me empecé a, a tener, digamos, este diálogo maravilloso Ujú, con mi trabajo, porque mis seguidores empezaban a comentar las fotos ujú, y se hizo algo hermoso, una comunidad en Facebook muy hermosa de personas de de diferentes latitudes que comienzan a expresar, a describir mi foto, bueno, describen sus emociones a sí, partir de mis fotografías. Entonces, el detenerme y empezar a leer y a dialogar con estas personas, me doy cuenta que, por ejemplo, el trabajo que se hace honesto, sin buscar el el reconocimiento, reconocimiento sin exacto. decir, voy a hacer este proyecto porque quiero ganar seguidores, porque Ujú, quiero hacerme famoso, porque quiero hacerme viral, creo que desde ahí ya empezaste mal, ¿no? claro. Entonces, el trabajo que inicia, digamos, con una estructura muy honesta de quererlo hacer porque a mí me nace y a ese quererle hacer le imprimes, pues, el profesionalismo, la ética, los valores humanos, la pasión, el trabajo, el compromiso, ese cúmulo de ingredientes, creo yo, que al final te da el resultado de todos estos ingredientes se ven, se perciben en la fotografía y creo que por eso soy privilegiado de que las personas conecten, o mis fotografías puedan conectar con las emociones de las personas, ¿no? He tenido en otras circunstancias proyectos que de pronto llega alguien y me contrata, alguna empresa, alguna marca y por más que uno diga, bueno, lo quiero hacer de esta manera y lo voy a hacer similar a lo que ya hice, Ya hay restricciones, ¿no? el Creativas. resultado es diferente porque pues, no hay, digamos, como un Libertad. sentido como, pues sí, a veces puedes tener la libertad de crear, me han tocado clientes que me dicen, tú encárgate de toda la idea, pero al final el resultado no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, cuando de pronto empiezo a leer a estos seguidores, hay algo que me conmueve demasiado, que por ejemplo, había una señora de México que me comentaba de manera frecuente las fotos con un texto maravilloso de me provocó esto, no sé qué. Y dejó de ocurrir por un tiempo, eso fue en la pandemia, y después me escribe su hija, me manda un mensaje directo para decirme que su mamá está enferma, Uf, eh, pues que ya estaba, digamos, en una fase terminal de qué cáncer, difícil. pero que emocionalmente algo porque yo en esa etapa dejé de publicar diario. Trataba yo de tener cierta disciplina con mis redes, pero por un momento las dejé. Entonces me escribió para contarme la situación de la mamá y decirme que esa publicación que yo hacía diario le emocionaba demasiado y le preguntaba a ella, la señora ya no tenía ganas ni de agarrar el teléfono, si ya había una nueva foto No, de Edgar. Entonces, cuando me dice eso, pues vuelvo a retomar el compromiso de escribir diario y me doy cuenta, por ejemplo, del poder que puede tener un ejercicio, por ejemplo, yo hago estas fotografías porque a mí me mueve una emoción, porque es mi pasión,
pero nunca había dimensionado que de pronto le puedes El mejorar impacto. el día a una persona, el impacto emocional que pueda tener, el romperle el cotidiano. Hay personas que me encuentran en la calle que me dicen, oye, me detuve a ver la sesión que estás haciendo y me transformó el día, ¿no? Entonces, claro que es una gran responsabilidad de pronto saberte tú como ese Claro. embajador de las emociones. Y claro, pues tienes que buscar trabajar con mucha más rectitud, con mucha más transparencia. No es porque antes no lo hicieras, pero ahora es como que estás bajo la lupa y entonces tienes un compromiso humano mucho más importante, ¿no? Pero qué hermosa historia y qué hermoso Sí, para ti también, ¿no? Saber que tu trabajo llega al alma de alguna forma, ¿no? De sí, las personas. sí. Ese es un privilegio que digo, desafortunadamente no todos los fotógrafos tienen, pero es algo que me hace sentir sumamente privilegiado, ¿no? O sea, poder conectar con las emociones de las personas a través de lo que a mí me apasiona, me parece el regalo de la vida más maravilloso, ¿no? Y antes de hablar de danzatrinas, que ahora vamos a hablar de este, que es hermoso, ahora lo vamos a comentar. Ahora que estamos Sí, hablando de eso, ¿no? Del alma y de lo que captura esa máquina de fotos, ¿no? La sea moderna, antigua, lo que pasa detrás del lente, ¿no? Yo siempre me pregunté, el fotógrafo, los fotógrafos, cuando están en ese momento, ¿no? Detrás de la cámara, ¿qué es lo que te hace hacer el clic? ¿Cómo se captura ese momento? ¿Hay una intuición? ¿Hay algo que te mueve a retratar determinadas cosas? Porque es mágico casi, ¿no? Captar ese momento es sí. un don. Sí, pues digamos que en mi caso no es tan espontáneo porque antes de yo decidir o elegir tal locación, digamos que la locación me elige a mí. Ajá. En muy pocas veces llego yo a una locación que no conozca. Y si llego a la locación que no sé por dónde, en lo que se prepara la bailarina, yo hago un scouting a veces de 5 minutos y encuentro, más bien los espacios me encuentran a mí. Ujú. Entonces, lo que ocurre ya en el momento de hacer clic específicamente, hablando de lo que yo hago, eh, yo ya construí, o sea, yo ya hice un scouting o ya ese lugar que Ujú. yo iba transitando en un cotidiano, me atrapó, me Ujú. sedujo. Entonces me detengo y yo imaginariamente armo la composición y digo, aquí quedaría perfecta la bailarina, ¿no? Entonces Perfecto. cuando yo ya regreso con la bailarina y tal, yo ya incluso ya sé el horario por la luz natural a qué hora me va a favorecer. Mm, Entonces, ya cuando yo llego con la bailarina y hago el clic y veo la foto, es un sueño hecho realidad, ¿no? Es claro. así como lo había imaginado o es así como lo había soñado, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso no es como tan fortuito, sino que siempre hay una preparación antes, ¿no? Y Entiendo. a partir, por ejemplo, si llego a una locación que que digamos que pueda tener 10 o 20 formas diferentes de retratar. Con que yo tenga unas 3 o 5 claras, lo Ujú. demás fluye, ¿no? Como pez en el agua, dicen por ahí. Entiendo. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poquito, bueno, le cuento también a los amigos que ese reconocimiento, por un lado humano, pero también un reconocimiento internacional. Edgar ha hecho exposiciones en muchos países, ¿no? Yo leí que en Moscú, Sí, sí. Salvador, México, ni que hablar. China, ¿Cuántos más? Un China, montón. China. ajá, Y China, Nueva York, sí, exacto. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno. Voy a ver si puedo compartir pantalla, porque los amigos y estudiantes del latido tuvieron sí. la posibilidad de ver esta foto, a ver si se ve bien. Ah, ok. Espera, la voy a hacer un poco más grande. Ahí está, Ahí la sí, promoción. Y vamos a hablar entonces ahora sí de danzatrinas y cómo nace esta sí, idea de fusionar a través del arte el baile, la fotografía y además con un contexto cultural maravilloso. Aquí veo Cempasúchil, también sí. vamos a hablar un poquito del Día de los Muertos que se aproxima. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace no sé, lo denominamos proyecto o cuál sería la Es un, terminología correcta? sí, es un proyecto en términos generales y es una serie fotográfica. Ujú. Ujú. Mira, es curioso, escogiste la primera foto de danzatrinas. Ah, Eh, mira, cuando, cuando yo hice esa foto, que es la primera, sí, cuando la vi en la cámara, tuve una emoción tremenda. es En ese espectacular. momento no la pude descifrar Ujú. claro,
claramente con el tiempo supe que el significado de esa emoción al verla en la cámara, en el display, era de una emoción tremenda de que iba a pasar algo Algo grande, ¿no? mágico. Esto Con es. esto. Yo cuando me Sí. enviaste Cuando esta yo hice, fotografía me quedé también, sí. ¡guau! Es que lo dice todo, no sé, realmente es sobrecogedora, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Es como que te deja sin palabras, realmente, sin Sí, palabras. y fíjate que es curioso porque Danzatrinas nace como el resultado de la empatía y digamos de la amistad y del amor que de pronto le puedes poner a un proyecto que no busca, digamos, vamos a decir en términos generales, que lo que buscó fue eh, conjugar talentos como la bailarina, la maquillista, el fotógrafo, y fue tan fortuita esta idea. Yo debo decirte que como los grandes inventos, casi por error, pero yo estaba seguro que ya se había hecho, Algo ya se así, había no, caracterizado a una bailarina como Catrina para hacer sesiones profesionales, pero no. Esto nace en el 2017. eh, yo ya venía, ya tenía, digamos, acceso a bailarinas profesionales, ya se veía un poco en mi cuenta de Instagram que estaba yo trabajando con la danza, con el ballet, y entonces ¿es ya algo que tenía te varias. gusta la danza o se dio simplemente, cómo No, es algo incursionaste en la danza? es algo que a mí siempre me gustó, pero digamos que fuera del escenario Sí. me parece mucho más poderosa, ¿no? Ujú. Entonces, estas bailarinas que ya tenía agendadas para las sesiones en el metro, que todavía seguían siendo clandestinas, venía septiembre empiezo a ver el movimiento de Catrinas y se me ocurre hacer una sesión de ballet caracterizada como Catrina, les escribí a estas dos bailarinas y se sacaron de onda, ¿no? O sea, me dijeron, oye, ¿cómo que de Catrina, nos van a hacer un meme, ¿no? Nos van a ridiculizar. Una de ellas me dijo, oye, pues me parece una falta de respeto para mi profesión porque yo llevo 15 años Claro. haciendo ballet, ¿no? Comencé desde niña. Entonces yo le dije, no, o sea, solo estoy pensando en poder representar una parte de nuestra tradición que yo creo que es la tradición más fuerte y más poderosa de México. Gozamos de una infinidad de tradiciones por regiones, pero la del Día de Muertos me parece que ha tenido un impacto global, ¿no? Entonces me dijo, no, pues la verdad pues no le entro, ¿no? Gracias. Y entonces Valeria, que es la bailarina que estamos viendo en pantalla, era esta otra chica que ya tenía yo agendada para el metro. Entonces me ocurre decirle, oye, fíjate que quiero hacer fotos en un campo de cempasúchil y tú caracterizada como Catrín. Entonces, de volada me dijo, sí, mi flor favorita es el cempasúchil. Mira, Estando yo con ella en ese momento mensajeando, estaba yo con un amigo que me dice, oye, pues Nadia, mi esposa, acaba de tomar un curso profesional bastante intenso para maquillaje de Catrinas. wow, Entonces todo se dio así, todo. Ujú. todo fluyó de manera hermosa. Llegamos bueno, se hizo ya el maquillaje. Recuerdo que esa vez que era el primer maquillaje que hacíamos en conjunto Nadia y yo, tardó demasiado. Llegamos ya casi oscuro en la tarde a los campos de Cempasúchil. Y bueno, esta fue la primera foto o sea, supe ahí que una emoción muy fuerte, pero Claro. ya con el tiempo, o sea, por ejemplo, al siguiente año de hacer esta foto, Ujú. ya estaba yo en Moscú exhibiendo esta serie fotográfica, o sea, tuvo un impacto tremendo en la prensa de México, la prensa escrita, en la televisión, en las redes sociales Claro. fue un impacto, ¿no? Y ya sabes, ¿no? México, un país donde pasan muchas cosas, el plagio intelectual, pues, no se hizo esperar y la locura de danzatrinas, ahora, por ejemplo, al menos hasta el año pasado, pudimos rastrear que en más de 20 países Wow. ya hacen danzatrinas, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahora hay se globalizaron las danzatrinas, pero Sí, sí, las sí. danzatrinas originales.
surgieron de tu creatividad y eso es lo que importa. Bueno, mira, mientras yo voy a ir mostrando si te parece más fotografías que son hermosas, pero me Sí, interesa lo que cuando mencionaste a Catrina, ¿no? A la Catrina. Nosotros como profesoras de español muchas veces compartimos con los estudiantes las tradiciones y una de ellas es el Día de los Muertos y de hecho, Edgar, en muchos exámenes de español en los colegios de bachillerato internacional y en otros tipos de exámenes orales, muchas veces los estudiantes tienen que describir un estímulo visual y por eso a mí también ok. me pareció qué fascinante que puedan describir una fotografía que tiene alma, ¿no? Entonces, para los que no conocen qué es la Catrina, o quizás no estudiantes de español, pero personas que no Ujú, están familiarizadas con el Día de los Muertos o con la simbología de la Catrina, que nos cuentes un poquito. Y también me gusta esta idea de el baile, ¿no? Porque de alguna forma la vida, la muerte también es una danza y muchas veces ujú, a, explicarle a otra persona que en México ese día se vive con alegría en el sentido de recordar los buenos momentos que vivimos con alguien que ya no está, ¿no? O que lo expliques mejor tú, porque a veces ese concepto de recordar desde el cariño, desde alegría, de poner, crear esos altares, poner la comida favorita, las bebidas. Ahora hay muchas películas como Coco, como The Book of Life, el libro de... Pero muchas veces a mí me ha pasado en clase que es un concepto que cuesta, no sé si ponerse en el lugar, a mí me parece fascinante y lo comparto porque me parece que a mí eso es lo personal, ¿no? No me gustan ni los funerales, ni... A mí me gusta recordar a la persona como estaba en vida y la siento a las personas que ya no están en mi corazón, ¿no? Pero a veces es un concepto muy peculiar, muy hermoso, que nace en esta cultura mexicana. Entonces, lo que quieras compartir sobre la Catrina, el Día de los Muertos y cómo se vive, y mientras voy a ir mostrando fotos porque son fascinantes de tu portafolio, si te parece bien, ¿sí? sí, sí, está perfecto. Pues mira, hoy van a aprender algo nuevo en Sí, relación al Día de Muertos. Para referirnos, digamos, a esta tradición mexicana, no decimos el Día de los Muertos, le vamos pues a está quitar mal el los. dicho. Ah, Día de Muertos, ajá, la tradición y como nosotros lo vivimos y lo conocemos y lo difundimos, es ujú. como el Día de Muertos, no de los muertos. Es algo Gracias por la curioso. aclaración, porque yo también lo decía mal entonces. Ujú. Sí, 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 yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando alguien este, es extranjero y no por el tono de voz, sino cuando dice el Día de los Muertos, Claro. es alguien que a lo mejor pues no ha tenido como esta corrección, ¿no? Pero bueno, nosotros le llamamos el Día de Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre. Ujú. Lo dice, digamos, Octavio Paz de manera magistral que la tradición de Día de Muertos en México es algo que solamente lo vamos a comprender o lo vamos a entender como tal los mexicanos, Ujú. porque en otros países ocurre que piensan o imaginan que nosotros estamos venerando a la muerte y Exacto. que incluso estamos invocando o deseando la muerte para alguien, ¿no? Ujú. En una frase, digamos, muy resumida, si tuviera que eh, describir qué es el Día de Muertos para nosotros los mexicanos, es el 1 y 2 de noviembre, donde nosotros los mexicanos convivimos con nuestros fieles difuntos, con estas almas que ya no están en este espacio terrenal, pero que tienen permiso para que espiritualmente el 1 y 2 de noviembre salgan a convivir con nosotros y vengan a comer la comida, su comida favorita que nosotros en estos altares, que les llamamos ofrendas, les, como tal, les ofrendamos para que ellos nos visiten y puedan, romper la dieta que tienen durante todo el año y puedan, degustar lo que nosotros sabemos que les gusta, comida, bebida, incluso les ponemos un tabaco, y entonces, eh, para nosotros esa ofrenda representa lo mismo que si llegase una visita en cualquier, vamos a decir, un humano vivo que llega a casa y que sabes que le gusta tu comida, es de la misma manera,
solo que acá es evidentemente mucho más místico, mucho más mágico, para muchas personas misterioso, pero el 1 y 2 de noviembre es una forma de nosotros decirles a estos seres queridos que ya no están en este espacio terrenal, que los seguimos recordando, y como lo maneja un poco Coco, que al final tiene su visión anglosajona de nuestra tradición. El día que tú olvides a un muerto, ese día se muere de verdad, ¿no? Qué lindo eso, así es. Por eso te agradezco mucho que nos aclares y también nos expliques esta tradición tan hermosa, pero desde tu vivencia y desde tu cultura, ¿no? A veces uno, cuando lleva estos temas a la clase de español, a mí me fascina porque se producen debates muy interesantes sobre qué es la vida, qué es la muerte, cómo hay que recordar a una persona, el respeto también a las diferentes formas, ¿no? De recordar Sí, a alguien que ya no está, es muy sí, interesante. sí. Algo que me parecía, por ejemplo, que me resultó bien profundo y un regalo maravilloso, es que cuando me invitan a mi primera exposición en China, que fue en Shanghai, eh, sabemos que, por ejemplo, la cultura del Día de Muertos en México es algo que para muchos países de pronto puede ser susceptible, Ujú, pero si pensamos en qué puntos de convergencia culturales puede tener México y China, o sea, somos completamente diversos, ¿no? ujú. Entonces, cuando tuve la invitación para que se hiciera danzatrinas, que fue por medio de la Embajada de México y el Consulado Bonito. de México en Shanghai, fue en términos de pandemia. Yo no pude viajar a la Mm. exposición. Pues digamos que estaban como con mucho nerviosismo de saber cómo los chinos lo iban a recibir, ¿no? Por ejemplo, yo llego a Moscú un año después de Coco. Entonces me Wow. dicen que un año antes, justo como por las fechas donde sale Coco, quisieron hacer una caminata de Catrinas, más o menos 300 mexicanos que viven en Moscú. Wow. Pero ya cuando se congregaron y tal, los, los rusos se sacaron de onda, llamaron a la policía y Claro. no les permitieron hacer esta caminata porque, según ellos, estaban invocando y venerando a la muerte, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Moscú, ya todo era diferente, porque Coco, que particularmente no es una película que yo Sí, sí, adore, sí. Digamos que es el abrió la... aspecto más comercial o bueno, Ajá, y tú además sí, eres sí. cineasta, así que tienes probablemente otros recursos, otra visión y otra opinión, ¿no? Pero sí es Sí, verdad que a nivel popular, con todos los errores, no sé si llamarlos errores, con las cosas que quizás no sean culturalmente tan exactas, sí es verdad que al menos llevó al mundo o puso por lo menos de una forma más, no sé, más, hizo que las personas conocieran y hablaran el día de del Día de los Muertos, ¿no? Que eso me sí, no, parece y interesante. además, sí, algo importante es que, por ejemplo, abrieron la puerta a la idea de que no estamos nosotros invocando a la muerte, ¿no? Exacto, Entonces, cuando yo llego a Moscú, ya era diferente, ¿no? era otra Ya había cosa. una apertura total, y ya no se sacaban de onda al ver la máscara de Pero qué Catrina, ¿no? importante lo que Entonces, estás diciendo, porque siempre hablamos de eso, para poder respetar hay que entender y hay que conocer, ¿no? ¿Qué es esa ujú, tradición? ¿Cómo se celebra? ¿Qué significa, no? Me imagino exacto, Moscú exacto. a 300 personas disfrazadas de Catrina y claro, fue un shock, ¿no? Si uno no Sí, sabe sí, sí, lo que hay detrás. Bueno, Edgar, sí, yo no quiero sí. quitarte porque la verdad he abusado un poco del tiempo de Edgar, que él hizo esto No, con no todo te preocupes. cariño y ya estamos en el final. Simplemente al final siempre me gusta hacer como un ping-pong rápido para cosas, lo primero que te venga a la mente antes de despedirnos, ¿no? Entonces, Ok, yo te voy a pedir que me digas qué te gustaría que la gente sepa de México. Antes hablamos incluso yo dije el Día de los Muertos y era Día de Muertos, ¿no? ¿Qué cosas ajá. crees que a veces la gente no sabe del pueblo mexicano, de la gente mexicana, o qué estereotipos hay asociados que te gustaría que desaparezcan? Y por eso te pregunto, ¿qué te gustaría que la gente sepa de México? Pues a mí me encantaría, por ejemplo, que supieran de la resiliencia que tenemos los mexicanos,
Digamos que somos un país que convive con una narcoviolencia brutal, que las estadísticas dicen que a veces han existido más muertos en México que en un país que está en guerra. Y aún así México es un país muy resiliente, su gente, que hemos tenido no a los mejores gobernantes durante muchas décadas. México sigue, digamos, con ese espíritu solidario. Por ejemplo, cuando Muy ocurre solidario. una tragedia como la explosión de la pipa hace unas semanas, ver que la gente da lo que no tiene, eso me parece extraordinario. Me parece que es un poder humano que no en cualquier otra región del mundo vemos. Por ejemplo, este espíritu de ser mexicano, más allá de las fronteras y de las eh, convergencias políticas y los partidos políticos, México es un país que tiene mucha humanidad, que tiene mucha tradición, que tiene mucho colorido y que ese espíritu de ser mexicano, a pesar de todos estos embates que de pronto la realidad nos golpea y nos vuelve a golpear, seguimos de pie, ¿no? Seguimos siendo un país resiliente que Sí. defiende, digamos, su cultura, que no permite que muera porque la festejamos año con año. Y es lo que me gustaría, ¿no? Que la gente a nivel mundial pudiera conocer, ¿no? Esta fuerza y este orgullo que tenemos de ser mexicanos. Fenomenal, fenomenal. Y antes de decir adiós, siempre voy a cortar por aquí porque ya es que pobre Edgar, hay que explicar que en México una hora, es que son las 11 las 12 el pobre A las 12. estaba tomando su café y empezamos la entrevista y entonces quiero dejarle su tiempito para disfrutar de ese cafecito. Pero saludos a quien quieras saludar, a quien quieras agradecer, este es tu espacio para hacerlo antes de decir adiós. Sí, pues básicamente siempre voy a tener un agradecimiento muy profundo y muy sincero a todas las personas que han creído en mí, a las bailarinas que cuando he invitado, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro, siempre están dispuestas y que han creído y siguen creyendo en mi trabajo, a las personas que se toman el tiempo para escribirme un comentario, un mensaje acerca de las emociones que les está provocando mi fotografía. Y bueno, pues principalmente a mi familia, ¿no? Que siempre me ha apoyado y creo que si no hubiese yo tenido ese apoyo cuando les dije voy a renunciar a mi trabajo, a mi zona de confort, creo que hubiese sido mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a toda esta comunidad hermosa que ahora existe alrededor de mi trabajo y que son estas vitaminas cuando uno ya está Sí. agotado y dice, tengo que parar, estas vitaminas para seguir haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Qué lindo Gracias. todo lo que estás diciendo y yo también te agradezco porque quiero que sepan los amigos que lo que cuenta Edgar, así como tú dices, gracias a las bailarinas, ¿no? Que tú les propusiste algo y se arriesgaron. Él también se arriesgó porque no nos conocemos personalmente y quiero rescatar esto para que la gente que está mirando también tenga esa percepción de que hay mucha gente buena en el mundo, que cuando a veces alguien te propone algo, pueden salir cosas hermosas, por supuesto, siempre hay que tener precaución, pero que hay mucha gente también que Mm, crea, que hace, que como Edgar tiene talento, promueve el arte y bueno, y es bonito también apostar por cosas nuevas, arriesgarse, así como tú te arriesgaste a empezar esta vida para llevar a cabo tu vocación, hay que animarse también y hay gente buena, hay gente muy buena. Muchísimas gracias, Edgar. Voy a dejar en los enlaces tu página web. No sé si hay algo que quieras decir en ese sentido. Edgar está en Instagram. Si quieren ver el proyecto de Danzatrina, también pondremos todos los enlaces. Y si hay alguna pregunta para ti, te pueden encontrar, ¿verdad? En Instagram. Sí, Vamos a poner. sí, por supuesto, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Edgar Holguín Fotógrafo. En las tres redes estoy exactamente igual, Edgar Holguín Fotógrafo. Y no te pregunté, Edgar, ¿en qué parte de México estás viviendo ahora? Ahorita estoy en Ciudad de México, ujú, Ah, perfecto, en el DF, genial. en el DF, Y a en el propósito, hablabas de defectuoso. Frida y vi que inauguraron una nueva, ¿no? La casa de Frida, Ajá, vi que un, la un Casa Roja, segundo. sí, La sí, sí. Casa Roja. Ajá, la otra es la Casa Azul y ahora es la Casa Roja, sí. Genial. Así que nada, muchísimas gracias, Edgar. Aquí terminamos. Mucha suerte y bueno, vamos a estar siguiendo tus proyectos y todo lo que sigas haciendo de aquí en adelante.
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu disposición y por la chispa de querer hacerlo. Qué bueno que no te quedaste con las ganas de iniciar tu proyecto y ya te estaremos viendo recorriendo todo el continente latinoamericano. Sí, ojalá. Un placer. Hasta pronto. Chau, Hasta chau. luego, chao.